Buenas tardes, mi nombre es John y voy a pasar a explicar el sistema de control para un motor, en este caso DC, de la marca Siemens, con una potencia de 200 HP, con un RPM de 750, debido a que vamos a trabajar con una corriente en el campo de 6.1 amperios, y eso quiere decir que vamos a trabajar con un voltaje de campo de 300 voltios. Este motor es conexión tipo shunt, o sea, independiente. El voltaje para la armadura es de 500 voltios. Bueno, aquí nos dan básicamente las características y nos dicen que solamente tenemos dos fuentes para hacer el diseño de control. Ok, tenemos los datos del motor, los cuales son la resistencia de armadura 0.2 ohmios, la corriente de campo 6.1 amperios, el voltaje de la armadura 500 voltios, la corriente de armadura 318 amperios, la velocidad va a ser 750 RPM y la potencia va a ser de 200 HP. Lo primero que vamos a hacer es calcular los parámetros KB y KT. Para ello vamos a hacer uso de la fórmula del motor que nos dice que la potencia va a ser igual al torque producido por el motor multiplicado por su velocidad angular. La potencia y la debe estar en watts y la velocidad debe estar en radianes por segundo. ¿Ok? Bueno, hacemos los cálculos respectivos y obtenemos que en este caso el torque del motor a esta velocidad de 1750 RPM va a ser de 814 Nm por metro. ¿Ok? Sabiendo el torque, también sabemos que, conociendo el torque, sabemos que el torque es igual al Kt, una constante, multiplicado por la corriente de campo y la corriente de armadura. Ok, sabemos que el torque es 814 Nm y conocemos los valores de tanto la corriente de campo como la corriente de armadura. Por lo tanto, obtenemos el Kt. ¿Cuánto es el Kt? 0.42 Nm amperios. Ahora vamos a calcular lo que es el voltaje electromotriz, el voltaje electromotriz inducido. Para ello, ¿qué sabemos? Sabemos que el voltaje de armadura o el voltaje que se inyecta al motor menos el voltaje electromotriz del motor o el voltaje electromotriz generado va a ser igual a la resistencia de armadura por la corriente de armadura. Ok, en este caso sabemos que el voltaje de armadura, el voltaje que se le inyecta al motor a que es igual a 500 voltios y la resistencia de armadura 0.2 ohmios y la corriente de armadura va a ser de 318 amperios. Entonces sabemos cuánto es el voltaje electromotriz generado por el motor a esta velocidad. Sabiendo el voltaje electromotriz vamos a obtener el valor del KB. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos que el KB es igual a 0.39 voltios radianes por segundo. Ok, conociendo estos dos parámetros del motor, podemos básicamente deducir o encontrar, digamos, la velocidad o el torque para cualquier corriente, ¿no? Entonces, ahora vamos a diseñar un sistema un sistema que permita controlar la velocidad del motor. En este caso nos dicen que el motor tiene que girar de 0 RPM, 800 RPM, ¿no? Para ello estamos asumiendo que la corriente va a ser constante, la corriente de armadura. ¿Por qué estamos asumiendo que la corriente de armadura va a ser constante? Debido a que nosotros queremos que el motor nos genere un torque constante. Al generar un torque constante, sabemos que el Kt, que ya lo vimos anteriormente, es constante. La corriente de campo va a ser constante. Por lo tanto, la corriente de armadura va a tener que ser constante, ¿no? Entonces, la corriente de armadura siempre va a ser 318 amperios. Con esta corriente de armadura constante, vamos a obtener un torque constante, que es lo que queremos. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el cálculo del voltaje electromotriz del motor a la velocidad de 800 RPM, ¿no? Obtenemos un voltaje electromotriz de 199.3 voltios, donde obtenemos que el voltaje en la entrada del motor, el V sub A, tiene que ser de 262.9 voltios. Con este voltaje de entrada vamos a obtener una velocidad máxima de 800 RPM. Bueno, como nosotros tenemos dos fuentes, las cuales son de 220 RMS y 380 RMS, o sea, voltajes alternas, lo que nosotros tenemos que hacer es rectificar la señal. Al pasarlo por un puente de diodos, vamos a obtener una señal rectificada, una señal DC, pero con un gran rezado. En este caso, esta es la señal obtenida después de pasar por el puente de diodos. Sabemos que la velocidad pico va a ser de 547.4 voltios, ¿no? El V en este caso. Bueno, esta es la señal obtenida, la señal DC rectificada, pero con un gran rezado, no filtrada.
¿verdad? Ahora vamos a calcular la potencia promedio, la potencia DC que obtenemos de esta función, de esta función o de esta expresión que sale después de la rectificación. En este caso no estamos considerando desde el punto 0, sino desde un ángulo T, ¿no? O un ángulo phi. Entonces hacemos los cálculos respectivos y nos indica de que justamente el voltaje promedio va a ser igual a 171.4 por 1 más coseno de 120 pi phi, donde phi es igual a teta entre 180 por 120 entre 120. Y teta varía entre 0 y 180 grados. Ok, entonces hacemos los cálculos respectivos y obtenemos que para que el voltaje de salida sea de justamente 262.9 voltios, que es el voltaje que nos va a garantizar la velocidad de 800 RPM, necesitamos un ángulo de 57.4 grados o, expresado en tiempo, 2.66 milisegundos. Justamente esto es lo que estamos buscando. Tenemos una señal de entrada sinusoidal y obtenemos una señal rectificada en la salida, el cual vamos a controlar el ángulo, en este caso el alfa, yo lo estoy considerando como phi o teta, para poder, digamos, reducir el voltaje promedio en la salida de la onda rectificada. ¿Ok? Este va a ser mi circuito de armadura, el cual esta carga viene dada por el motor, ¿no? Vamos a usar un SCR para poder determinar justamente este ángulo de disparo y poder reducir el voltaje promedio al momento, o el voltaje promedio que sale de los puentes, del puente de diodos. Ok, bueno, este es el circuito de potencia de campo, ¿no? Como sabemos, nosotros vamos a querer que la corriente de campo sea constante. Por lo tanto, tenemos que garantizar que el voltaje de campo sea constante. Entonces, que si queremos que la corriente de campo sea de 6.1 amperios, nosotros tenemos que darle exactamente 300 voltios, con la mínima variación posible para que la corriente de campo no varíe, ¿no? Bueno, este es el sistema de control. Para controlar justamente el encendido y el apagado del SCR, bueno, sobre todo el encendido, porque el apagado se va a dar justo cuando el voltaje que atraviesa la carga llegue a 0. O sea, un valor mínimo donde la corriente de mantenimiento sea menor del SCR y se apague, va a ser esta. Este circuito, ¿qué nos indica? Nos indica lo siguiente. Nosotros vamos a tener una fuente de voltaje, ¿no? En este caso va a ser el voltaje rectificado, no con un gran rizado. Justamente el que obtenemos, acá, el que obtenemos aquí. Entonces, vemos que el voltaje acá es DC pero con un gran rizado, ¿verdad? Estamos usando aquí una resistencia para limitar la corriente de todo el sistema de control, ¿no? Estamos usando un diodo Zener que nos va a garantizar que ese sistema tenga un voltaje fijo. En este caso, nosotros queremos que el sistema tenga 30 voltios, ¿no? Entonces, una vez que el voltaje que sale de la fuente supere los 30 voltios, entonces el voltaje aquí siempre va a ser constante. Si el voltaje aquí es constante, aquí vamos a tener 30 voltios, aquí vamos a tener 30 voltios menos la caída del diodo, ¿no? ¿Cuánto es la caída del diodo? 0.7, entonces vamos a tener algo de repente 29.3 voltios, y este condensador se va a cargar a ese voltaje, ¿no? Bueno, como el voltaje aquí siempre es menor que el voltaje aquí, entonces usando dos UJT con las mismas características, siempre el UJT-Q1 va a disparar primero, debido a que el voltaje de acá va a ser mucho menor. Entonces, cuando dispare, obviamente el disparo se va a dar programando esta resistencia y este capacitor, que va a ser el tiempo que yo quiero que dispare. Una vez que dispare, va a mandar una señal, ¿no? Justamente a la entrada del SCR. Ok. Este sistema va a permitir generar el disparo del SCR. Y este sistema lo que va a permitir es determinar el cruce por cero. Ya que si el voltaje aquí es menor que 30 voltios, entonces todo el sistema va a detectar ese cambio. Imaginemos que esta fuente es 28 voltios. Debido a que este diodo Zener es de 30 voltios, entonces no va a poder fijar la corriente a 30 voltios debido a que es menor. Entonces, el voltaje en este punto y en este punto van a comenzar a disminuir.
una vez que comiencen a disminuir, este UJT va a comenzar a disparar antes que este UJT. ¿Por qué? Porque como este condensador está cargado, entonces la corriente se supone que se tiene que descargar a través de este. Pero esta resistencia es alta, por aquí no puede porque el diodo impide que se descargue. Entonces este UJT siempre se va a mantener a un voltaje constante. Entonces, ¿cómo funciona? Primero se descarga generando el pulso o la señal para activar el SSR. Luego, una vez que lo activa, a medida que el voltaje se va acercando a 0, va a comenzar a activarse este UJT, ¿no? Indicándonos cuándo se va a dar el cruce por 0. Bueno, aquí podemos leer la explicación, ¿no? Justamente la que yo les acabo de dar. Bueno, este es el circuito completo, ¿no? En este caso estamos considerando aquí un transformador, porque muchas veces el voltaje generado aquí, o el pico de voltaje, es lo suficientemente menor, es mucho menor como para activar este SSR. Y aquí tenemos justamente lo que es el sistema de el voltaje para el voltaje de campo. Bueno, esto es justamente el voltaje de entrada que se introduce al sistema de armadura. Como podemos darnos cuenta, es una señal de C con un gran rizado. Esto es lo que queremos obtener, una salida con un ángulo de disparo. Ahora estamos viendo lo que es la entrada para el circuito de armadura. Y justamente esto es lo que queremos. Queremos una señal de C con bajo rizado o casi constante. Para el circuito de control, esto es justamente lo que les acabo de explicar hace un momento. Tenemos que el voltaje comienza a elevarse y en 30 voltios se fija debido al diodo Zener. Y justamente se crea este tipo de señal donde cuando el voltaje comienza a disminuir se va a activar el UJT2 permitiendo detectar el cruce por 0. Ok, estas dos señales vienen a ser los del UJT1 y UJT2. Como nos podemos dar cuenta, este va a ser del UJT1 donde es la señal programada. Nos damos cuenta que aquí se genera el primer disparo. Acá se genera otro disparo, pero ya no nos importa porque el SSR está ya activado. Y justamente aquí es donde se genera el cruce por 0. Aquí podemos verlo mejor, ¿no? El primer disparo que activa el SSR. Segundo disparo no nos interesa. Y el disparo del UJT-Q2 o del segundo UJT nos va, digamos, permitir obtener el cruce por 0. Bueno, para el sistema de control, para el sistema de control o el circuito de control, lo que primero tenemos que hacer es calcular cuánto va a ser el tiempo, ¿no? Previamente habíamos calculado que el tiempo tiene que ser de 2.66 milisegundos. Entonces, haciendo todos los cálculos correspondientes, obtenemos que la resistencia tiene que variar entre 7K más o menos y 2.3 megaohmios. Ok, esto es la resistencia. También sabemos que la resistencia por el condensador tiene que ser este valor. Y fijamos un condensador de 0.1 microfarads y la resistencia nos da la fórmula. Y esta resistencia obviamente está dentro de estos parámetros que nosotros teníamos. Bueno, luego calculamos lo que es el tiempo de descarga, en este caso 9.22 microsegundos. Calculamos la resistencia R2 del circuito del UJT. Justamente aquí está el circuito, ¿no? Y esta es la carga o el motor. Y aquí nos podemos dar cuenta que a medida que vamos variando esta resistencia, ¿no? La resistencia de este potenciómetro, el ángulo va cambiando. Ok, justamente aquí con una resistencia igual a 29.0.29K más o menos, nos va a dar un ángulo de ¿cuánto? De 2.61 milisegundos. Justamente ese es el ángulo que nosotros habíamos definido en la primera parte, ¿no? Para que se genere el voltaje promedio que nosotros queríamos para que gire a 800 RPM. Bueno, ya pueden revisar el video, la primera parte del video, y lo van a poder encontrar. Bueno, luego de ello vamos a obtener, digamos, vamos a usar el diodo Zener 30 voltios, cuyo código es el 1N5256B, ¿no? Y la entrada se usará una resistencia para limitar la corriente, ¿no? En este caso de 10K, con una potencia de 10 watts.